Les presento formalmente a la directora del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro, en sede atlántica, la doctora Lila Lucchesi. Adelante, Lila. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Para mí es un gusto hoy presentar esta charla en particular, es la que da Camilo García Simone, porque conozco el trabajo desde un momento muy inicial, que él recién hacía bromas y decía que yo lo retaba en una instancia muy inicial, cuando estaba en situación de anteproyecto, y todavía creo que tampoco tenía director, pues estábamos discutiendo ahí temas en la maestría que Camilo cursó en la Universidad Nacional de Rosario, y recuerdo haber estado en la presentación de ese anteproyecto, y para mí fue muy interesante el tema, y estuvimos charlando, y bueno, Camilo además integra el equipo de investigación que yo dirijo en la Universidad Nacional de Río Negro, y es colega graduado de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual tenemos una trayectoria así que se cruza, si bien yo soy bastante más vieja que él, pero tenemos una trayectoria que se va cruzando y tenemos puntos de contacto y puntos de conversación, con lo cual para mí es un gusto enorme presentar hoy Radio Evolution, que es el resultado de su trabajo de investigación y de escritura y de reflexión respecto de la radio y su inserción en ecosistemas digitales. Entonces, digo, la propuesta lo dejo a él que exponga, y después ya coordina Goyo el modo como lo hacemos habitualmente. Cuando tengan preguntas, levantan la mano. Si no tienen posibilidad de abrir el micrófono, pueden escribir en el chat, y nosotros vamos gestionando que a Camilo le lleguen esas preguntas. Y la idea es que él exponga y luego tengamos una charla entre todos los que estamos por aquí. Bienvenidos a esta que es nuestra, creo que anteúltima charla. Y bueno, es una muy buena manera de cerrar el año con un trabajo fresquito, recién terminado, y muy innovador respecto de lo que son las plataformas digitales y los medios de comunicación. Bienvenido Camilo, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas todos, y bueno, va a ser un gusto escucharte y poder interactuar más tarde. Gracias a todos por estar. Bueno, les comento que tenemos participantes no solo de Viedma, sino de Marco Juárez, también de San Francisco del Monte de Oro, de San Luis, de Guanacaste, tenemos participantes de Ecuador, bueno, por supuesto de Cava, de Zapala, de Las Grutas, de Córdoba, de Cipolletti, de Bahía Blanca, tenemos también participantes de Rosario, inscriptos de Bariloche, de Ecuador, de Perú, de Lima, y también de Mar de Ajó, de la provincia de Buenos Aires. También tenemos a Julia de Tandil, y de por acá cerquita tenemos a Florencia de San Antonio Este. Bueno, y a Ricardo de Costa Rica, que te olvidaste. Tenés razón, sí, Lila, sí, gracias. Bueno, les cuento antes de darle la palabra a Camilo que Camilo García es licenciado y profesor en Comunicación Social por UBA, es maestrando en Comunicación Digital e Interactiva por la Universidad Nacional de Rosario, trabajó como productor en radios de Buenos Aires, entre ellas Radio Gráfica y FM La Tribu, en programa radial Radio BP de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, emitido por Radio Nacional para todo el país, obteniendo una mención al Premio Construcción de Ciudadanía en Radio Televisión en 2014. Actualmente trabaja en la red de medios de nuestra Universidad Nacional de Río Negro. Además, es ayudante de la asignatura Taller de Teoría y Práctica del Lenguaje Radiofónico de la Licenciatura en Comunicación Social, que se dicta en esta universidad, y coordina proyectos de extensión vinculados a la producción y capacitación en radio digital. También es productor y conductor del proyecto Transmedia, Cocina de Canciones, que está declarado de interés cultural por el Consejo Deliberante de Viedma y por la legislatura de la provincia de Río Negro. Conduce el ciclo radial Foco, un programa de esta universidad, también en Radio Nacional Viedma, y además, como ya mencionó Lila, integra el proyecto de investigación Ecosistemas Digitales, Política, Ciudadanía e Información en contexto transmedia en la Universidad Nacional de Río Negro, con sede atlántica,
bajo la dirección de la doctora Lila Lucchesi. Por último, quiero comentarles que su proyecto de tesis de maestría se denomina Radiopantallas, evolución de la interfaz radiofónica en la era digital, que investiga las transformaciones de la radio en un contexto de digitalización y convergencia de medios. Quiero contarles que esta reunión se va a desarrollar a lo largo de 1 hora, 30 minutos. El expositor tendrá para dar a conocer sus directrices, luego se va a abrir un espacio de preguntas y desde ya que se habilita el chat de este Meet para todas las consultas que quieran hacer. Como sugerencia, les pido que apaguen cámaras y micrófonos para que no sea interrumpida la transmisión. Así que con esto, gracias a todos los que participan y bueno, cedo la palabra al expositor. Camilo, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio, por la presentación. Muchísimas gracias, Lila Lucchesi, y gracias al Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno que organizó este evento, esta presentación. Gracias a todas y todas. De nuevo, les vuelvo a decir, ahora que estamos grabando, por conectarse. Es muy importante que estén ahí, es muy importante poder compartirles con muchas ganas este trabajo, algunas conclusiones de este recorrido de investigación que vengo realizando en torno a mi tesis de maestría, como ahí adelantaba Gregorio. Voy a compartir pantalla. Esto nos había salido bien al principio, vamos a ver si me sale bien. ¿Están viendo? A ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve. Todos ven la presentación, listo. Bueno, estamos en condiciones, entonces arrancamos. Radio Evolution, un poco el título de esta presentación, las transformaciones de la radio en el nuevo ecosistema, y Radio Evolution es un poquito, no sé si ven ahí por la ventanita chiquita, un homenaje a este libro, Media Evolution, y a Carlos Escolari, su autor, que junto a José Luis Fernández, mi tutor de tesis, son un poco los dos referentes teóricos que me están acompañando en este recorrido para pensar cómo está cambiando la radio, cómo está transformándose la radio en los últimos años. Y dicen que 20 años no es nada, pero bueno, en la vida de la radio esto ha sido un montón, porque en los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas, la radio comenzó a cambiar una manera de ser, un modelo que había construido a principios del siglo XX y que duró casi todo un siglo. Un poco eso es lo que empezó a cambiar en torno a la generalización de Internet, a la presencia de nuevas tecnologías digitales, y un poco ver qué está pasando en ese cambio es lo que yo les propongo pensar y les propongo conversar en esta presentación. Vamos un poco al origen, ahí a esa Argentina de 1920, 1935, ahí en ese periodo se consolida lo que es la radio de masas. José Luis Fernández dice que se pasa básicamente, me gusta porque lo dice así llanamente, se pasa de una sociedad sin radio a una con radio. Esto es, la radio se va a insertar en el medio, en el seno de la vida social, ¿no? Ese artefacto, esa posibilidad técnica de transmitir el sonido a través de ondas hertzianas, se va a insertar como un medio, que es mucho más que una posibilidad técnica, ¿no? Es una posibilidad técnica conectada con prácticas y valores sociales en el medio de una cultura. Entonces, la radio, ahí en ese origen, va a dejar de ser una actividad de solo aficionados. Estamos hablando de Buenos Aires, 1920-1935, ¿no? La radio va a dejar de ser una actividad exclusiva de aficionados, estos pioneros radiómanos que fabricaban los aparatos ahí en su casa, que se suscribían a revistas especializadas y con esas instrucciones armaban aparatos caseros y se comunicaban entre ellos de punto a punto, ¿no? Esos eran los radioaficionados que dieron los primeros pasos en lo que es la radio. Poco a poco, la radio un poco, el germen está ahí en la experiencia de los locos de la azotea, aunque la radio no nace con ellos. Ellos, radiómanos, son un poco los responsables de empezar a proponerle a la radio un modelo de broadcasting que va a ser el que va a terminar adoptando esta radio en este periodo de consolidación, ¿no? Ese modelo broadcasting, que cuando hablamos de broadcasting hablamos de la transmisión bajo un modelo estrella, de unos pocos emisores emitiéndole a las masas
a las masas tratando de interpelar la mayor cantidad de público posible, y así de esa manera la radio va a nacer como radiodifusión, ¿no? Como un modelo unidireccional, tratando de, bajo la lógica del broadcasting, abarcar, extender lo más posible ese mensaje, irradiar de un punto hacia las masas. Esa va a ser la forma que adopte la radio cuando se conecte, y en muy poco tiempo, entre 1920 y 1935, la radio se instala, realmente termina por instalarse en el centro de la vida social. Pasemos un poquito en limpio, voy a tratar de ser rápido, así dejamos un poco de espacio para conversar, que es realmente lo que más me importa, pero para pasar al limpio y poder contrastar con algunos movimientos que está teniendo la radio en este momento, cómo era la radio tradicional. Y describo algunas características haciendo una total mitificación, una total abstracción, porque condensar casi un siglo de radio en unas pocas características es un mito. Además, la radio no es lo mismo una radio comunitaria que una radio privada, una radio estatal. Tampoco fue lo mismo la radio antes o después de la televisión, que llegó y que le disputó formatos, que le disputó espacios en la vida social, espacios entre las prácticas en las que estaba vinculado. O sea, hubo movimientos en la radio, pero básicamente hubo algunos denominadores comunes que son los que hoy se estarían modificando, que yo detallo algunos que son los principales. La cuestión de la emisión por radiofrecuencia, ¿no? Esto fue común en la radio tradicional, es común en la radio tradicional la técnica de emisión del sonido a través de ondas hertzianas y la recepción selectiva a través de un sintonizador. Eso ha sido siempre igual. La idea de la experiencia radiofónica ligada exclusivamente al sonido. El receptor de la radio es básicamente un oyente de la radio tradicional, y esta condición de emisión de radiofrecuencia también ha hecho que la radio no pueda ser multiplicada por demás en cada localidad, ¿no? Las radiofrecuencias implican ocupar un espectro radioeléctrico que en sí mismo es limitado, no puede haber una infinita cantidad de radios en un mismo espacio, y de ahí, bueno, muchas de las demandas que venimos escuchando, que muchos hemos militado de democratización del espectro radioeléctrico, ¿no? La radio tradicional requiere de un uso de espectro radioeléctrico que es limitado. La cuestión de la masividad broadcast, esto es una constante, se trate del modelo que se trate de radio, hay pocos emisores para la mayor cantidad posible de receptores, y esto es así. Unos pocos transmiten, la mayoría escucha. Esto es una constante. La cuestión de la localía y la territorialidad, ¿no? La radio está ligada al territorio, la radio tradicional. Uno escucha, consume las radios que tiene en su localidad o las que retransmiten en su localidad. No hay manera de acceder a otras radios, y esto es una manera también de construir comunidad. La instantaneidad y la continuidad, otra característica de la radio tradicional, como la conocemos, ¿no? La programación de la radio es un todo homogéneo que se transmite en forma lineal, sin fragmentaciones, más que los formatos que la dividen, pero se emite en forma continua y adopta la forma de programas, ¿no? Programas de radio que se emiten en forma regular, día a día, semana a semana, que acompañan la cotidianidad por la propia condición del sonido de poder ser consumido mientras se hacen otras actividades, y por la manera que ha tenido la radio de meterse en las actividades cotidianas, justamente. Los programas se han diseñado y se ubicaban en una grilla en función de su vínculo con las actividades cotidianas de la mayoría. O sea, a la mañana la información, en los horarios de no trabajo los programas más distendidos, la vuelta es la vuelta del trabajo de las personas hacia la casa, y así la radio acompaña la cotidianidad y la actualidad, la información, por esta condición del directo, de que la radio se escucha en el mismo momento que es emitido, el mensaje se consume en el mismo momento que es emitido, junto con la instantaneidad y la continuidad, le han dado a la información, a los formatos, los géneros informativos, un lugar privilegiado en esa radio tradicional. Estas han sido algunas características de la radio en general, más allá de los modelos, más allá de los movimientos que ha habido en casi un siglo de radio, ha mantenido más o menos estas
estas características. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Y es un poco lo que algunos, muchos empezamos a ver, a percibir. A mí este tipo de movimientos son los que me han impulsado a estudiar, a preguntarme más, a tratar de darle respuesta a estas preguntas. Con la digitalización se producen cambios importantes en la radio. Piensen ustedes, la primera experiencia de radio en Internet en Argentina se da en el año 1997 y para el 2000 ya las principales radios ya tienen sus transmisiones por Internet. Eso no implicó que inmediatamente la radio cambie y se modifique. Esto es un cambio gradual, pero de alguna manera se empieza a resquebrajar ese paradigma tradicional radiofónico. ¿Qué le va a pasar a la radio? En primer lugar, vamos a ver que se va a empezar a deslocalizar. Esto lo percibimos todos. Todos, cualquiera podemos consumir una radio que está en cualquier lugar. O sea, no necesariamente vamos a estar limitados a través de lo digital a escuchar. Estamos posibilitados en realidad a escuchar cualquier radio. Se deslocaliza la radio, no estamos más limitados por el territorio. Se fragmenta esa programación continua, lineal, que tenía la radio tradicional, se fragmenta. Ahora podemos consumir recortes, fragmentos de programación en el momento que querramos a demanda, ¿no? Pensemos en cómo consumimos en un portal, cachitos, cómo consumimos fragmentos en una red social. Y la radio se va a hibridar. Esos textos sonoros que era la materia de la radio, la materia exclusiva de la radio, el sonido, se van a hibridar con otros lenguajes, con otros géneros. Pensemos nuevamente en nuestra experiencia, entramos en un portal, en una plataforma, en una red social, en cualquier entorno digital, y antes de acceder al sonido, Spotify, por ejemplo, pensemos en una plataforma de sonido, Spotify, tenemos mucho más que acompaña el sonido. Tenemos texto, tenemos imágenes, tenemos video, entonces la materia sonora se va a hibridar con otros elementos y va a generar una experiencia totalmente distinta. Las prácticas de producción y recepción se modifican, ¿no? Esto es lo que nos pasa, lo sospechamos mucho y nos pasa cuando desde el sentido común lo podemos percibir, ¿no? Esto de, pensemos los que hacemos radio, muchos hay ahí entre los que están participando hoy, que son productoras de radio. Pensemos todas las cosas que hemos tenido que hacer últimamente que no tenían que ver con los viejos oficios de los radiómanos, de los radialistas, ¿no? De golpe hemos tenido los que hacemos radio que aprender a hacer video, a robar entrevistados, a inventar hashtags, a hacer redes, a fijarnos si el contenido que vamos a publicar tiene una portada, si la portada, sino un montón de saberes y que no tenían que ver con lo radiofónico. Y los que reciben también han cambiado sus modos, ¿no? No solo para los que hacen radio, sino también para los que reciben, que lo hacen a través de las pantallas de diferentes dispositivos, y pasan a tener una experiencia que no solo tiene que ver con sintonizar y escuchar, sino también quieren hacer cosas, quieren seleccionar contenido, quieren comentar, quieren compartir, quieren descargar, quieren volver a publicar, quieren interactuar con otros usuarios, en fin. Hacer y escuchar la radio evidentemente ya no significa lo mismo que en la época del AM y FM. Está habiendo cambios. Frente a estos cambios, obviamente, como siempre que hay cambios, hay posiciones. Hay dos que identifico yo, que son los radioproteccionistas, que plantean una especie de ambientalistas de la radio, que dicen hay que salvar a la radio, hay que salvarla de los embates de las tecnologías digitales, la radio hay que cuidarla, dicen desde esta posición que es discursiva, ¿no? Como un discurso muy cargado de nostalgia y del componente este que suele estar ligado a que la radio es algo mágico, que estimula la imaginación y que viene a contaminarse de las pantallas y las imágenes, entonces hay que protegerla, la radio. Del otro lado están los radioaniquiladores, que son mucho más cínicos, no tienen ningún tipo de piedad y dicen la radio ya murió, está muerta, no hay más radios, no sé ustedes, pero yo tengo radio solo en el auto, me dedico a esto y tengo radio solo en el auto.
no hay más radios, no hay más dispositivos radio. ¿Quién tiene radio? La hemos matado desde el momento en que empezamos a consumir contenidos en redes sociales, en plataformas. La radio ya no tiene ningún sentido. Bueno, desde nuestro trabajo consideramos que estas posiciones, tanto radioproteccionistas como radioaniquiladoras, no nos permiten identificar lo que queremos ver, que son movimientos, justamente, transformaciones, porque evidentemente la radio no murió, pero también evidentemente no sobrevive en el nuevo ecosistema sin modificaciones, sin alteraciones, y hacia ahí vamos. ¿Cómo viene cambiando la radio? Entonces, a lo que adoptamos es un enfoque ecoevolutivo de los medios, ¿no? Que es un enfoque muy interesante, donde evolución no significa mejor. Esta cosa de que lo evolucionado es mejor tiene que ver con una premisa cargada de positivismo, ¿no? De que el avance es siempre, o que la evolución siempre implica un avance, ¿no? Un avance lineal continuo de un estado de menor progreso hacia un mayor progreso. Conforme pasa el tiempo y hay cambios, esos cambios siempre son mejorías, avances. No, bueno, desde este paradigma y desde este enfoque que aquí adoptamos, la evolución no significa necesariamente mejoría y no importa. Lo que importa es ver movimientos, transformaciones. Y porque es importante aclararlo, porque desde el sentido común uno dice evolución, bueno, es mejor. No es necesariamente, es cambio, transformación. Y otro punto a tener en cuenta es que los medios no mueren. Desde este enfoque, o al menos tan fácilmente no mueren. No es tan fácil matar un medio, porque un medio, desde esta mirada, es una constelación, una configuración de muchos elementos que son técnicos, pero que tienen que ver con un medio, es también sus prácticas vinculadas, sus formatos, sus gramáticas de uso, sus valores que lo integran y lo sostienen. Entonces, un medio puede ceder una técnica, puede ceder un formato, incorporar otra variante, puede perder un espacio social que antes tenía, pero no necesariamente ese movimiento lo va a aniquilar. Es muy difícil aniquilar fatalmente todas las características de un medio, borrarlo, barrerlo del entramado técnico social donde está inserto. Entonces, es difícil que un medio muera. Me gusta el caso, darle un lugar al caso del podcasting, ¿no? Hoy el podcasting, tendencia total, estamos asistiendo, dicen algunos, a la revolución del podcast, y es un buen ejemplo de cómo los movimientos en el ecosistema de medios pueden hacer que un formato esté desde la periferia en el centro y viceversa, y pueden generar desplazamientos y generar modificaciones. Justamente esta es la gran enseñanza de la ecología, ¿no? Pensar en sistemas, y de la ecología de los medios, pensar en sistemas interconectados, donde cualquier movimiento en cualquier punto de la red puede generar movimientos y consecuencias en otro punto. Y el caso del podcast es paradigmático, es interesante, porque el podcast, a pesar de que hoy experimenta un auge, no es nada nuevo, absolutamente nada nuevo. En 2004 surge esta palabra podcast, ahí en una publicación del periódico The Guardian, que refiere a estas cápsulas, narraciones sonoras, que en inglés es pod, con la palabra broadcasting, se llama podcast, como una conjunción de ambos términos, y estaba en 2004 se empieza a hablar de podcast. En 2005, Argentina, muy pionera, empieza a tener sus primeras experiencias de podcasting. Y según retrata Carlos Ulanovsky en su último libro, es FM La Tribu de Buenos Aires la primera radio que empieza a proponer hacer podcast. Yo me acuerdo, estaba integrando el colectivo de La Tribu por esos años, y recuerdo a algunos de mis compañeros hablando de podcast, proponiendo los podcasts. Miren esta radio para llevar, decían. Sin embargo, pensemos en el ecosistema de medios de ese momento. Lo que teníamos eran algunos MP3, no teníamos, obviamente no había celulares ni smartphones, algunos tenían banda ancha en su casa, yo no, lo que había era blogs, o sea, todavía faltaban algunas apariciones en el ecosistema de medios para hacer la revolución del podcast. Tuvo que aparecer el smartphone, se tuvo que generalizar el sistema operativo Android para abaratar costos y que todo el mundo pudiera tener acceso a un celular. Tuvo que aparecer una plataforma como Spotify, plataformas como YouTube vinculadas al audio, que
según estudios, son como estudios de Drop the Mic, dan cuenta de que a pesar de que YouTube es plataforma de video, es una de las plataformas más usadas para consumo de podcast. En fin, tuvieron que aparecer hábitos y prácticas entre las personas, prácticas que son culturales, de explorar plataformas y contenidos, consumir a demanda. Esto que hoy hacemos en Internet y en plataformas como Netflix muy naturalmente, es un hábito que hemos construido. Entonces, tuvo que pasar todo esto para que el podcast se empoderara. También una especie de saturación de contenidos gráficos que hoy hacen que los contenidos sonoros vuelvan a tener un lugar como una manera de seguir proponiendo contenido a un usuario que ya está saturado, que ya no puede consumir más. Bueno, todos esos movimientos hacen que el podcasting, y es un buen ejemplo para ver cómo la red de medios se está moviendo. Sabemos entonces que la radio se está transformando en el nuevo ecosistema de medios y vale la pena describir rápidamente cómo es este nuevo hábitat donde la radio, la especie radial, está procurando sobrevivir y donde se está procurando adaptar, ¿no? Es un hábitat que está caracterizado por la emergencia de nuevas especies digitales, que son relativamente nuevas, pues ya llevan unos años, pero podemos hablar de que son especies digitales que Carlos Scolari describe como depredadoras, voraces, especies digitales, medios digitales, estamos hablando de cualquier entorno digital que se nos ocurra, desde plataformas, redes sociales, las aplicaciones que ustedes quieran, bueno, cualquier espacio digital que esté ahí vinculado a dispositivos y que esté cuya emergencia en el ecosistema de alguna manera entró para desestabilizar, ¿no? Para desestabilizar, para apropiarse de formatos, disputar espacios, para agarrar y ocupar lugares en la vida social que antes ocupaban los otros. Los medios digitales fagocitan, se comen o integran a los otros medios, los incorporan dentro de sí, les disputan los espacios, desplazan. Es muy feroz la competencia en lo que es el ecosistema de medios. Entonces, estas nuevas especies digitales han desestabilizado, han llegado para desestabilizar, y una de las consecuencias, uno de los fenómenos, quizás el fenómeno más destacable de este nuevo entorno, de este nuevo ecosistema de medios, es la convergencia, ¿no? La convergencia que implica fusión, hibridación, puesta en común y ruptura de algunos límites que antes había entre industrias, entre lenguajes, entre modos, entre medios, básicamente entre medios. Pensemos, a ver, que antes hasta hace no mucho tiempo, pensemos 2 décadas atrás, jugar un videojuego y leer un diario eran 2 actividades distintas que se hacían en tiempos distintos, en espacios distintos. Y si uno era periodista de gráfica, de radio, de televisión, con oficios bien marcados, con estatus inclusive bien diferenciados, con reglas bien claras. Bueno, hoy eso de que la radio es la radio, la tele es la tele, el cine es el cine, los periódicos son los periódicos, un poco ha perdido sentido. Se pierden esos límites en este contexto de convergencia. Esto lo explica muy bien Henry Jenkins, uno de los teóricos de la convergencia y de las narrativas transmedia que tienen lugar aquí. Ese contexto de dilución de algunos parámetros y límites que se habían forjado en la época de la masividad, en la época de los medios masivos, del broadcasting, de la época del oro, de la transmisión broadcasting, de pocos emisores a muchos, hoy se está diluyendo. Es muy difícil establecer los límites de los medios en función de lo que se estableció en la época del broadcast y en la época analógica. Una de las consecuencias es este pasaje de una época de broadcasting a lo que José Luis Fernández llama post-broadcasting, que es una tensión entre este broadcast y el networking, todo lo que tiene que ver con una tensión, porque no es que el networking reemplaza al broadcast, sino que se tensionan, se solapan, compiten, y de hecho hay mucho broadcast en esta época digital de networking. No sé ustedes cómo vieron el partido del otro día, justo Gregorio hacía mención
no hacía la mejor de las reseñas del partido con Brasil el otro día, pero yo lo vi en directo y lo quise ver así, de esa manera, clásica, en el mismo momento, en vivo, y sintiendo, teniendo la sensación y tratando de vivir la experiencia, de estar compartiéndola con una masa de receptores al mismo tiempo. Entonces, no desaparece el broadcast en plena era digital, pero sí se tensiona con el networking, y allí el post-broadcasting es este momento de tensión y donde los límites de la masividad se han diluido. Lo que sucede con la radio, me he detenido mucho a hablar de lo que es el contexto, el hábitat, el ecosistema, porque justamente es parte del enfoque. Pensar la radio desde una postura ecoevolutiva es pensar la radio no en sí misma, sino en relación con los otros medios, en relación con su entorno, y mirar no solo ni siquiera los medios contemporáneos, también los pasados, que han dejado su marca y que se puede encontrar rastreando adentro de la nueva radio las marcas que han dejado otros medios y otras tecnologías. Entonces, es un enfoque amplio que tiende a hacer ver la totalidad de esta red técnica social, red sociotécnica, dice Pierre Levy por ahí. La principal hipótesis que manejo yo en mi trabajo de investigación es que lo que se modifica en este entorno, en este nuevo ecosistema, es la interfaz radiofónica. Y es interesante este concepto. A mí la verdad que vuelvo a Scolari, que es la persona que lo ha recuperado, que le ha vuelto a dar forma a este concepto, y que ha aportado una definición que particularmente me ha sido muy útil. Yo considero que es muy útil para pensar las transformaciones de la radio y de cualquier medio y tecnología en general. Hoy se habla mucho de interfaces. Es una palabra muy usada en plena era digital para vincularse o para referirse a lo que son las pantallas interactivas, ¿no? Las pantallas digitales. Se dice mucho, esa interfaz es amistosa. También se habla de interfaces para hablar de si un dispositivo tiene conexión con otro. Esta placa de audio tiene interfaz para conectarse con el monitor o con otro micrófono. Bueno, hay muchas definiciones de interfaz. La que aporta Carlos Scolari es que la interfaz puede ser entendida como un entorno de interacción, un lugar de interacción. Estamos hablando de metáforas, ¿no? Donde diferentes actores, que pueden ser tanto humanos como tecnológicos, intercambian información y ejecutan acciones. No son algo propio de la era digital las interfaces, entendidas así en sentido amplio, sino como Scolari sugiere, las interfaces siempre habrían estado ahí, dice Scolari. Bueno, desde el momento en que el Homo habilis agarró una piedra y con eso hizo una herramienta, se generó una interfaz. Toda vez que opera una tecnología, también estaría operando una interfaz. Entonces, las interfaces nos hacen pensar en lugares donde entramos, en técnicas, tecnologías que generamos, en los que entramos. Nosotros moldeamos esas técnicas, esas tecnologías, y ellas también nos moldean a nosotros. Si entendemos la radio como interfaz, es porque entendemos que los medios pueden tener una interfaz, o mejor dicho, son una interfaz, ¿no? En tanto conjunción de actores humanos y tecnológicos entre sí. Habíamos dicho que los medios son algo complejo, son configuraciones. Bueno, las interfaces son eso, son esas configuraciones donde técnicas, prácticas, valores, instituciones, personas confluyen y arman una especie de red que le da forma a una interfaz. La radio construye una red, y esa red está en movimiento y forma un ecosistema junto a otras interfaces. Y esto es algo muy interesante de ver en la teoría de las interfaces que propone justamente Scolari. Desde un punto de vista ecológico, las interfaces no están solas, están plenamente vinculadas entre sí, como habíamos dicho, el ejemplo del podcast, ¿no? Cualquier movimiento en la red sociotécnica, la complejísima red técnico-social,
puede generar cambios en una interfaz. La emergencia de una nueva técnica, la emergencia de una nueva práctica, un cambio político, un nuevo discurso, puede generar cambios grandes en el entramado que es tanto técnico como social. Y esto también nos invita a pensar, es muy interesante esto de que las técnicas, las tecnologías y la sociedad no son dos cosas separadas o dos esferas separadas, sino que están realmente integradas y forman parte de un mismo todo. Y algo muy importante es que una interfaz nos propone una experiencia. Las interfaces, los dispositivos, las extensiones de nuestro cuerpo, diría McLuhan, nos proponen experiencias. Y en este sentido, y entendidas como lugares, entramos en las interfaces. Cuando en el mero uso de un dispositivo, de una técnica, de un medio, justamente, vuelvo a McLuhan y lo recalco, medio no solo de comunicación, cualquier técnica, cualquier dispositivo que proponga una extensión a nuestros sentidos, está también condicionando nuestra experiencia. Entramos en esos dispositivos y ahí tenemos una vivencia muy particular. Vuelvo al ejemplo del fútbol, ya que había tantos futbolistas, pero no es lo mismo ver un partido de fútbol en un living ubicado con un televisor grande, una transmisión recibida en directo, rodeado de colegas o de otros aficionados o de la familia en torno al televisor amplio, de muchas pulgadas, que consumir el mismo contenido en un celular a través de un link y una señal a la que accedí sorteando distintas publicidades de manera muy precaria y consumir ese mismo partido, ese mismo evento en un rincón de manera individual, sosteniendo el teléfono en la mano, sin poder compartirlo con otros. Entonces, el mismo contenido es vivido en distintos entornos de manera distinta y esto genera sentidos diferentes, o sea, terminamos por aportarle sentidos distintos a ese contenido. No es lo mismo leer un libro en un Kindle, como hacen más de uno que está conectado ahí en la playa, y yo digo, ¿cómo pueden leer en un Kindle? No es lo mismo leer en un Kindle que en un libro impreso, no es lo mismo leer un libro impreso o un Kindle que un PDF en una computadora. Entonces, las interfaces en las que entramos nos proponen experiencias, y esas experiencias generan sentido. Una frase de las muchísimas que ha soltado por ahí Marshall McLuhan dice: la gente no lee los periódicos, se sumerge en ellos cada mañana como en un baño caliente, ¿no? McLuhan que ha dicho mucho acerca de cómo la imprenta ha cambiado la sensibilidad de toda la población, ¿no? No fuimos los mismos antes o después de la imprenta. Lo que aparece en este movimiento evolutivo, en estos cambios en la interfaz, es un nuevo tipo de interfaz, justamente, un nuevo tipo de especie mediática que yo llamo radiopantallas, que tienen que ver con la hibridación que ha tenido la radio y los movimientos que ha tenido esa radio tradicional que describíamos al principio en su contacto con Internet y con las nuevas plataformas digitales. Acá, bueno, una radiopantalla que es la de Metro, uno de los casos de estudio de mi tesis, que estudié en forma sociosemiótica, haciendo un análisis muy complejo, pero básicamente se trata de ver qué características tienen estos entornos y qué experiencia radiofónica proponen estos entornos digitales. Muy rápidamente voy a tratar de pasar estas 10 características que yo encontré en las radiopantallas para después pasar a ver si hay preguntas, si podemos conversar un poco en torno a esto que es quizás lo más interesante. Entonces, repaso 10 características principales que yo encontré en las radiopantallas. Vamos a ver. La primera de ellas es la cuestión del acceso, el acceso global, ¿no? Pensemos en cómo era la radio tradicional, cómo es la radio tradicional, que sigue estando, sigue en pie y no por eso ha dejado de estar, aunque sí en tensión con las técnicas y tecnologías digitales, ¿no? La primera, acceso global. Estos entornos, estas nuevas interfaces de radio no están vinculadas a un territorio específico,
ni tampoco se limitan a un solo tipo de dispositivo de recepción, ¿no? Accedemos a ellas, si la radio tradicional accedíamos a través de un solo aparato que se llamaba radio, bueno, acá los dispositivos son múltiples y son accesibles globalmente, desde computadoras, celulares, tablets conectadas a Internet. Bueno, esto tiene consecuencias, ¿no? Estos movimientos generan oportunidades y desafíos a la radio. Obviamente la cuestión de que podamos acceder desde cualquier lugar a cualquier señal, pero por otro lado, lo que aparece es un aumento exponencial de la competencia entre los contenidos, porque ahora hay que competir con los contenidos de toda la web. Entonces es impresionante cómo aumenta la competencia, y además para los que producen también tienen que pensar, los que diseñan estos entornos, en que sean responsivos, que se adapten a los distintos tipos de dispositivos de acceso. Otra característica, la multimedialidad. Hablamos de entornos multimedia. Si la radio tradicional proponía una experiencia unisensorial ligada a lo sonoro, las radiopantallas proponen multimedialidad, ¿no? Va más allá del sonido, se involucran otros sentidos además del oído y se incluyen diversos lenguajes, géneros y formatos. La condición multiplataforma, y esto es muy importante también, en un contexto de convergencia las radiopantallas no están solas, no se presentan nunca en forma aislada, ningún medio digital hoy se presenta en forma aislada, y me atrevería a decir que ningún medio en general se presenta en forma aislada, porque es muy difícil hablar de monomedios hoy en día. El otro día, desde el taller de radio, la cátedra que yo integro, que está por ahí Abner Lobos, que es el titular, bueno, llevamos adelante una experiencia de programa de radio con los estudiantes, las estudiantes, y bueno, hicieron su programa, inmediatamente empezaron a pensar, bueno, ¿quién hace el flyer? ¿Cómo lo promocionamos? ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo expandimos este contenido y qué experiencia de participación generamos en plataformas? Entonces, esta radiopantalla no se presenta sola, se presenta junto con sus redes, junto con las plataformas asociadas que van a servir para que esos contenidos se expandan y para que los usuarios puedan interactuar con ellos bajo alguna propuesta, ¿no? Lo que es la narración transmedia, que puede ser más o menos exitosa, más o menos bien diseñada, pero que necesariamente se tiende a la transmedialidad, ¿no? Entornos variables, una cuarta característica, y esto también me gusta destacarlo, porque si en las interfaces mediáticas analógicas, pongo ejemplo, libros, cine, radio, televisión, tendían a ser estables, ¿no? En su contrato y gramáticas de interacción. Uno aprendía a usar la radio y no había sorpresas, o sea, uno sabía que iba a encender un aparato, iba a sintonizar distintas estaciones de radio que aparecían en distintos espacios de un dial, y podía cambiar el sintonizador, podía haber algún cambio en algún dispositivo, algún elemento del dispositivo, pero básicamente el contrato de uso era el mismo, ¿no? Estas nuevas interfaces digitales no, o sea, proponen un entorno nuevo cada vez que entro. Yo tengo que hacer un esfuerzo grande como usuario para aprender, para significar ese nuevo entorno. Y esto es importante porque plantea un desafío para los que diseñan estos entornos, de ver cuánto quieren volver familiar ese entorno, cuántos puentes van a tender con lo que el usuario ya trae, ya sabe, con la cotidianidad del usuario. Así funcionan las interfaces gráficas, ¿no? Cuando uno ve un tacho de basura, se está buscando tender un puente con lo que yo ya traigo, ya sé, acá se tiran las cosas, este corta porque tiene una tijera, o sea, esos puentes de familiaridad que se logran a través de metáforas son los que a los que hay que recurrir, o se debería recurrir, si uno quiere volver un entorno más amistoso. Esto no necesariamente tiene que ser así, no todos los entornos tienen por qué ser amistosos, pero sí es cierto que el usuario de estas nuevas plataformas va a tener que hacer un esfuerzo bien grande por significar. Consumo personalizado, ¿no? Si la radio tradicional interpelaba a las grandes masas, la nueva radio, esta radio de interfaz,
digital interpela a los individuos, les propone contenidos específicos, les propone galerías de contenido para recorrer, para buscar el que quieran, modos de personalizar ese espacio, formas de gestionar en forma personal el contenido, loguearse, tener su propio espacio. No son todas cosas que están disponibles, habilitadas potencialmente, al menos por los entornos digitales. Hasta las publicidades son dirigidas al sujeto, ¿no? Así funciona Google Ads. La importancia de lo visual. Esto es también clave. La radio, históricamente, medio sonoro, de golpe se sube a los entornos gráficos, busca adaptarse, conectándose con estos entornos gráficos, que son plataformas gráficas justamente basadas en la interfaz gráfica de usuario, donde lo visual se impone, la experiencia, la visualidad de alguna manera condiciona la experiencia, no se puede prescindir del discurso visual para construir sentido en estas nuevas plataformas. El reciclaje en estos nuevos entornos, reciclar contenidos aparece como una constante, ¿no? Nada se pierde, diríamos. Se hace un contenido y hay muchas probabilidades de que ese contenido sea vuelto a reempaquetar y propuesto, vuelto a servir, a proponer con otra clave de lectura, ¿no? Se hace un contenido de un programa de radio, por ejemplo, y se reedita y se convierte en una serie, en un episodio de una serie de podcast, para la cual ya se pensó otra clave de lectura, un título distinto, los títulos de los episodios, las portadas, o sea, se reciclan los contenidos y vuelven a adquirir nuevos sentidos en las formas en que son reempaquetados y vueltos a proponer. Secciones que se recortan. Entonces hay todo un desafío acá de producción a la hora de pensar los contenidos, de ver qué posibles modos de reciclaje habilitan esos. Hacemos esta sección que después la cortamos y la subimos a redes, o armamos stories con este ping pong que hacemos acá, o este juego que hacemos allá, o fragmentos de entrevista que compartimos en esta otra plataforma. Reciclaje, entonces. La cuestión de combinar el en vivo y el on demand, la posibilidad de escuchar a demanda, cuando se quiera, desde el dispositivo que se quiera, es algo nuevo, le propone una experiencia nueva a lo radiofónico, y el desafío también ahí es pensar en variedad de contenidos, de muchos contenidos y opciones para los distintos tipos de usuario. Esto la interactividad, la novena característica que podría haber estado al principio porque es fundamental, la verdad que podría haber sido la número 1. Las radiopantallas son espacios para entrar, moverse y hacer cosas, ¿no? Esto es nuevo, es una posibilidad de lo digital vinculado a la radio, ¿no? Acá en un entorno digital el usuario puede explorar a su gusto diferentes espacios de la interfaz, realizar diferentes tipos de acciones como seleccionar, manipular el contenido, interactuar con los productores y con otros usuarios también, ¿no? Entonces, esto viene a romper esa unidireccionalidad que había en la comunicación masiva tradicional, en el broadcasting tradicional, donde el emisor emite y el receptor recibe, básicamente. Aunque a esta altura de la teoría sabemos que la instancia de recepción no es nunca puramente de recepción, porque el receptor también produce parte del sentido, construye sentido en la recepción, justamente, desde su historia, sus esquemas, sus conocimientos previos también construye sentido, pero la producción que hacía el receptor clásico se limita a eso, a producir el sentido en la instancia de recepción. Ahora no, realmente se pueden hacer cosas en ese momento, en esos entornos. Esa es la interactividad, ese diálogo entre productores y receptores, entre los que proponen y los que consumen. La 10ª característica tiene que ver con el valor por lo micro. Y ya repasamos las 10 y me estoy pasando el tiempo, perdón, ya cerramos, y pasamos a la instancia de conversar si es que hay preguntas. El valor por lo micro. En estos entornos, ¿no? Hay mucha oferta de información, de contenidos que están todo el tiempo compitiendo entre sí, y eso hace que haya una lógica de imposición de los contenidos micro, esto que Scolari llama las especies textuales breves, ¿no? Que andan por ahí, que son las que permiten la viralización también, y las que se conectan con el poco tiempo que tienen los usuarios abarrotados
de oferta de contenidos. Entonces, el gran desafío acá es ver cómo eso micro puede dialogar de alguna manera con, eso micro me estoy refiriendo a contenidos micro como títulos, sinopsis, videos cortos, cualquier tipo de formato breve que pueda llegar a estar circulando, cómo eso micro puede combinarse y dialogar con propuestas más profundas, cómo lograr densidad en la información y a la vez darle lugar a los contenidos micros que hoy son indispensables. Entonces, para ir cerrando, lo que se produce es un cambio, y esta es una conclusión también importante del trabajo de observación, del desfasaje y mutación de la interfaz, es que hay un cambio en la experiencia de la nueva interfaz, ¿no? Un pasaje de lo que es la radiodifusión a la radio lugar. Pensemos que la idea de la radiodifusión es una metáfora que ha privilegiado en la época de la masividad del broadcasting la posibilidad de irradiar, ¿no? De extender, de transportar mensajes de un centro hacia la periferia lo más lejos posible, llegar a la mayor cantidad de gente, y esta metáfora extensiva es la que sostenía la radio de difusión, el difusionismo. Hoy en día, en medio de dispositivos, de técnicas digitales, de interconexiones a través de Internet, pierde sentido pensar en la capacidad extensiva que pueda llegar a tener una interfaz, porque el acceso es igual. Es lo mismo, yo no estoy pensando hasta dónde llego con mi mensaje en este momento, que hay gente conectada a cada 2 cuadras o en Costa Rica. Entonces, pensar la radio desde su capacidad de extensión pierde sentido y se imponen otras metáforas que quizás dan mejor cuenta de la experiencia mediática que tenemos de la radio hoy. Por eso hablo de un pasaje de la radiodifusión a la radio lugar. Pensar la radio como espacios, como lugares a los que entramos a hacer cosas. Entonces, la radio así pensada es un lugar que entramos para desplazarnos, para movernos, para seleccionar contenidos, para explorar, para personalizar, para interactuar con el medio, pero también con otros sujetos. Entonces, la metáfora del lugar tiende a ser como una descripción más potente de lo que es nuestra vivencia de la interfaz hoy en día. Por último, el camino de la experiencia de usuario, de diseñar la experiencia del usuario, pareciera imponerse como una línea interesante a seguir en esta nueva radio lugar. Si la radio ya no importa, no es tan valorada por su capacidad de extensión y es más un espacio, bueno, quizás hay que diseñar conscientemente y coherentemente la experiencia que queremos lograr en ese espacio. Pensemos que un contenido en un espacio y en un lugar donde funciona mal, donde se cuesta interactuar, donde cuesta visibilizar y ubicar los contenidos, los formatos, donde cuesta identificar la propuesta para navegar, para moverse, para desplazarse. Un buen contenido en un mal entorno puede generar una mala experiencia. Entonces puede llegar a generar una mala vivencia de esa propuesta, ¿no? Entonces, más que pensar solo en realizar contenidos, junto con ello tenemos que empezar a proponer cómo construir buenas experiencias de esos entornos, ¿no? Y ahí el camino de la experiencia de usuario, del diseño de experiencia de usuario, parece ser una senda interesante a seguir, o al menos a mí me tienta ver qué tiene para decir ese campo disciplinar para construir, ¿no? Esta nueva radio, donde hoy pareciera que más que nunca se cumple esta frase de McLuhan, ¿no? De que el medio es el mensaje. Bueno, diseñemos el medio, hoy podría ser la interfaz es el mensaje. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Hasta acá la exposición. Espero no haberles abrumado. Bueno, muchas gracias, Camilo.
interesantísima la charla. Vamos a abrir el espacio de preguntas, como estaba planteado desde el comienzo, y ya tenemos una de las anotadas para abrir esta cola de banda en preguntas, Camilo, y es Lorena Brondani. Lorena, si querés abrir micrófono e imagen y pregunta directamente. Bueno, pidió lugar mientras esperamos entonces que se conecte. Lorena. Tengo problemas de audio. Tiene problemas de audio, dice Lorena. Bueno, ¿querés escribirla? Gracias, Lorena, Ahora por... no lo escucho, perdón. Voy a escribir por las dudas. Te escucha bien, Estoy Lorena. con el bebé y tocó todo el celular. Bueno, mientras esperamos a Lorena, que en todo caso escriba en el chat, como invitamos al resto, me quedó algo dando vueltas por allí mentalmente, Camilo, de todo lo que hablaste sobre en este nuevo enfoque de la metáfora ecológica, ¿no? En este nuevo enfoque ecoevolutivo. Hablaste de que todas estas cosas, todos estos cambios que se han dado, hay cuestiones que condicionan las experiencias, ¿no? Nuestras experiencias, en realidad. ¿Pudiste tomar lectura o ver en el trabajo si toda esta nueva experiencia de este siglo propiamente, ¿no? Modela la percepción y la cognición de los receptores, que hoy ya, digamos, receptores es un término o un concepto viejo, ¿no? Hoy más hay otros conceptos que se ayornan a estos cambios que ha tenido la radio y el sistema de medios. Sí, esta idea de que entramos en los medios, esta máxima de que moldeamos nuestras herramientas y esas herramientas también nos moldean a nosotros, es la premisa esta que sostiene Scolari. Antes que Scolari, mucho antes, Lewis Mumford había hecho referencia al papel del reloj en la revolución industrial. A mí siempre me gustó esa reflexión de Mumford y me resonó de vuelta a la hora de pensar otra vez en el proceso de la tesis. Mumford decía que para la revolución industrial fue más importante el reloj que la máquina de vapor. ¿Por qué? Porque en la vivencia del tiempo a través del reloj implicaba culturalmente adoptar hábitos de cuantificación, hábitos de abstracción, que fueron fundamentales para la construcción del sujeto moderno. O sea, no podríamos pensar la modernidad y a nosotros mismos sin estos hábitos, sin estos valores por la abstracción, por la cuantificación. Entonces, nuestra vivencia del tiempo a través del reloj fue muy importante. Y sin dudas, yo no me meto puntualmente a ver cómo la radio cambia o rompe, no hago una reflexión tan profunda como llegó a hacer Mumford o como llegó a hacer el propio Marshall McLuhan, que habla de cómo la imprenta cambió el sensorium del sujeto. También esta idea de percibir las cosas de manera segmentada, aislada, como el alfabeto mismo, es algo de que uno habita ese alfabeto, lo usa esa interfaz, la interfaz del alfabeto, y a partir de ahí percibe el mundo. Entonces, es muy interesante ver cómo entramos en esas tecnologías y cómo se van generando nuevos esquemas de pensamiento, ¿no? Los medios como ambientes, decía Marshall McLuhan. Y bueno, se abre acá un terreno para ver cómo esta radio digital de alguna manera nos invita a tener vivencias que antes no teníamos, a pensar de maneras que antes no pensábamos. No solo la radio, todas las tecnologías de entorno digital. Es apasionante pensar cómo los medios son ambientes en los que entramos y nos condicionamos y aprendemos a mirar de determinadas maneras y a sentir de determinadas maneras. Dice Lorena por ahí, disculpas, tengo problemas de audio, felicitaciones, Camilo, un gran trabajo teórico. El medio es la interfaz, te vamos a citar. Bueno, tengan cuidado. También está... Muchísimas gracias, Lorena, por estar, por pasar, por participar. No sé si hay alguna otra, hay una pregunta de pregunta. Helmut. No sé si con eso más o menos te fui respondiendo, si querés. Sí. Seguimos. Dice Lorena, quería preguntarte por el concepto de hibridez. ¿De quién lo tomaste?
la idea de hibridez se viene hablando desde hace bastante en los estudios culturales, o sea, García Canclini habla de hibridez. En relación a lo mediático, Henry Jenkins, un teórico estadounidense, reflexiona en torno a la convergencia de medios y justamente habla de esta nueva etapa para él es un cambio cultural, sobre todo, más que un cambio técnico, en la que chocan los viejos y nuevos medios y donde hay realmente dilución, fusión de aquellos parámetros que se habían forjado en la época de los medios masivos. Entonces, ahí es donde se mezclan formatos, se mezclan prácticas, se mezclan medios, técnicas, industrias, y todo eso hace que se genere ese estado de convergencia del que habla Jenkins. En Jenkins podés encontrar una explicación de la hibridez técnica y cultural. María Ángeles dice, no tengo una pregunta ya mismo. Gracias por la sinceridad, María Ángeles. No sé. Está el profesor Abner Lobos. Bueno, gracias, María Ángeles. Está el profesor Abner Lobos, que levantó la mano para seguramente hacerte una pregunta, que abra cámara. Ahí lo tenemos. Sí, Franco, Pato. ¿Cómo estás, Pato? Qué bueno Pato, que estés. Me encanta poder compartir esto porque bueno, damos clases juntos. Soy su ayudante. Te escucho, Pato. ¿Tenemos alguna dificultad con el micrófono? Y no te escucho, Pato. Lobos. Tenemos el audio, no lo tenemos. A ver, mientras tanto, Camilo, hay Por ahí Arturo pregunta por si logré explorar cómo se monetiza lo radial en este proceso, ¿no? En esta transición. Mientras el broadcasting se financiaba con publicidad, la tendencia actual en otros medios va por la membresía, la suscripción, muros y pagos. Sí, sin duda. No la llegué a explorar tanto la idea o la condición de financiamiento, de sustento de esta nueva radio. Hay trabajos como el de Agustín Espada que en esta adaptación de la radio e internet lo profundizan muy bien y lo han trabajado muy bien. Sí, es cierto, es un aspecto a explorar dentro de esta nueva interfaz. Puede quedar abierto y es pertinente preguntarse por cómo la condición o las prácticas de financiamiento pasan a formar parte de esta nueva interfaz. Y es cierto que la publicidad financiaba lo anterior, la publicidad y los anuncios también están en esta nueva interfaz bajo la modalidad de anuncios dirigidos al usuario particular, ¿no? Con el tracking que funcionan los anuncios de Google, por ejemplo. Y también aparecen, como dice Arturo, nuevas modalidades de suscripción, de membresía, de sumate a esta comunidad, apoyamos. Sería muy interesante, ¿no? La verdad que no lo he profundizado yo, pero sería muy interesante avanzar por ahí y ver. Sí, sé que otros especialistas lo han desarrollado mejor. Es una gran línea para seguir. Es importante también aclarar que cuando uno habla de escribir una interfaz, es imposible agotarla en su totalidad, porque yo me limité a describir las condiciones que configuran ese entorno, esa pantalla, pero es absolutamente pertinente seguir preguntándose, por ejemplo, hacer estudios etnográficos, ver de qué forma se recibe, se consume esa nueva radio, con qué prácticas y con qué valores se vincula. Ahí eso también forma parte de la interfaz, ¿no? ¿Con qué rituales se asocia? ¿En qué situaciones cotidianas de consumo se usa esa nueva radio? Entonces, así como la publicidad, hay otra línea de seguir ahí. Entonces, gracias por la pregunta, Arturo. Hay una línea para seguir, ahí, y te recomiendo que te encuentres también con los trabajos de Agustín Espada, un gran investigador, joven investigador, pero que ha hecho un aporte interesantísimo para pensar también la radio en su adaptación a Internet. María del Mar, levantaste la mano. Probamos primero con Pato Lobos, a ver si tiene audio, que estaba... está el Pato, está Pato. A ver, ahí. ¿Me escuchan ahí? ¿Puede ser? Sí, Pato. Ahora sí. Pato, ahora sí, perfecto. No, lo mío más que nada para felicitarlo a Camilo, hermoso trabajo, lindo, un trabajo
con mucha lectura, con mucha investigación. Me encantó, así que lo primero es eso, ¿no? Lo segundo que hay que destacar, pero a mí me parece que una cosa es hacer un laburo y otra es ponerle pasión al laburo, ¿no? Y bueno, Camilo es de los que le ponen pasión a todo, pero en particular a lo que tiene que ver con la radio. Camilo es un radio apasionado, como decimos en la comunicación popular. No, a ver, más que una pregunta, en esto de que como aún conviven de alguna manera los dos paradigmas que menciona Camilo, ¿no? Esto de la vieja forma de escuchar la radio y de sentir la radio y de hacer la radio, por un lado, con esta radio metida en en este ecosistema de medios, ¿no? De lo que estamos hablando. Si la pandemia le tiró alguna pista, ¿no? Sobre este tema, si le ayudó a pensar o a repensar alguna de las categorías que desarrolla en su trabajo. Eso más que nada, Camilo, y volver a decir, bueno, me encantó tu exposición y sobre todo la pasión que le pusiste a este tema, ¿no? Lo que habla de un hombre que es un apasionado por la radio, obviamente, ¿no? Eso, Camilo. Bien, bueno, muchísimas gracias, Pato. La verdad que es muy lindo recibir los abrazos y la buena onda, ¿por qué no decirlo así? De colegas y de referentes, como sos vos. Sí, la pandemia me hizo pensar mucho en nuestra vivencia en entornos virtuales, justamente. En torno a esta cuestión de cómo los espacios nos condicionan, cómo nuestra experiencia está muy marcada por los entornos, estuve pensando mucho justamente en un periodo en el que hemos estado absolutamente condicionados por los entornos virtuales que hemos habitado, donde se ha virtualizado mucho de lo que sucedía en forma presencial, ¿no? Cuarentenas y demás. Y sí me hizo pensar, no sé si lo volqué directamente, pero sí, por ejemplo, me sirvió pensar en términos amplios la interfaz, por ejemplo, la interfaz educativa. Escolari habla de que la educación también propone una interfaz, la educación presencial propone una interfaz, que es una interfaz que lleva muchísimo tiempo y que no ha recibido muchos cambios, y que las nuevas, por ejemplo, en lo que fue la virtualización de las clases, de la experiencia de cursar y de dar clases, me ha hecho pensar mucho la pandemia en cómo habitamos lo educativo en plataformas y cuánto de esa experiencia podemos transpolar o exportar hacia la virtualidad. Entonces, sí, he tenido oportunidad de pensar cuáles son los actores que intervienen en la presencialidad y cuáles son los actores que intervienen en la virtualidad y de qué manera podemos o deberíamos o podríamos transformar esa interfaz educativa en términos virtuales. O sea, podemos hacer lo mismo en una interfaz presencial que en una interfaz virtual. Por ejemplo, esas cosas me he preguntado en pandemia y me han llevado a reflexionar, por más que parezca, vuelvo a decir lo mismo, que no estoy hablando de la radio, sí estoy hablando de la radio, porque estoy pensando en cómo un entorno me está condicionando la vivencia, de alguna manera. Entonces, sí, eso seguramente pensé muchísimas más cosas, imagínate, en pandemia, pero sí, fue una de las reflexiones más grandes, de pensar cómo en tiempos donde se estaba virtualizando todo, decir, cómo estamos viviendo cosas que antes vivíamos en interfaces presenciales o con otras dinámicas, en otros actores, con otros contratos, cosas que ahora estamos viviendo de golpe, sin prepararnos en forma virtual. Lo que hay es un cambio del entorno, en todo caso, un cambio de la interfaz. Entonces, aparecieron nuevas interfaces para cosas que antes hacíamos cotidianamente de otra manera. Eso es un poco algunas cosas que me pregunté en pandemia. Antes de pasar a la consulta de María del Mar Rocha, Camilo, te quiero comentar que Helmut agradece porque estás compartiendo todo este trabajo, todas estas ideas, pero también se pregunta cuál es la diferencia entre el broadcasting y el modelo de masas, o si se refieren a lo mismo.
Helmut, no, el broadcasting es el modelo de masas, justamente. No sé, no estoy leyendo, te escuché, espero no haberte escuchado mal, Gregorio. Justamente la época masiva de la comunicación masiva es la época del broadcasting. Las grandes teorías de la comunicación masiva se construyeron en esta época del broadcast, justamente de pocos medios, pocos emisores, muchos receptores masivos, interpelando a una gran masa de oyentes. Esto es la masividad y esto es el broadcasting. Y esta masividad es la que hoy convive tensionándose con la lógica del networking, esta comunicación de muchos a muchos, de uno a muchos, de muchos a uno. Entonces, ahí en esa tensión es que se genera este post-broadcasting del que habla José Luis Fernández. Bien, gracias. Camilo, María del Mar, ¿estás por allí? Sí, estoy acá, ¿me escuchan bien? Sí. Hola María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, primero cuando levanté la mano era más que nada cuando estaban hablando del tema de la monetización. A mí me gusta mucho leer y meterme como en este tipo de investigaciones como la que hizo Camilo, porque por sobre todas las cosas en la cotidianidad mía laboral, lo que pasa es que la sensación es que a muchos directivos o jefes les cuesta mucho abrirse más a lo digital y como que haciendo hincapié en lo que es la monetización, están tan arraigados a la publicidad y lo que es la venta de publicidad como la clásica y la tradicional, que muchas veces no se ve más allá y no se ven todas las otras posibilidades que se pueden explorar desde lo digital. Entonces uno a veces piensa o se ve en el medio radiofónico tradicional que estás metido ahí, que no puedes salir para ningún lado, y las ganas de decir, bueno, vayan a ver y a leer los trabajos de Camilo para ver si pueden salir un poco de lo clásico y abrirse como para poder sentir que en estos extremos que habías planteado antes, la radio no está muriendo. Pero bueno, como que esto, en algunos grandes medios, como al menos en el que me toca trabajar a mí hoy en día, lo que ves es que está como todo muy metido en lo tradicional y en la venta de publicidad y no trabajándose en otras alternativas. Más allá de, como decías bien, las investigaciones por ahí de Agustín, que nada, también son muy buenas y que ha hecho un montón de cosas como muy copadas. Y lo otro que quería decir, esto de las radiopantallas, me encantó el término y está muy bueno y es como para meterlo en la vida cotidiana. Bien, lo quiero escuchar al aire de la radio y en tu boca y en tu voz, María del Mar Rocha, locutora y amiga también. Recontra, gracias por estar y por la pregunta, la reflexión. Sí, lo que decías al principio, y vuelvo a esto, lo de los cambios en pensar nuevas alternativas. Estamos pensando la publicidad desde un paradigma que no es el que tenemos. Justamente es la invitación, un poco lo que hablaba recién con el Pato, ¿no? Es cómo podemos, frente a un cambio de interfaz, pensar nuevas propuestas. Las interfaces habilitan nuevas experiencias, proponen nuevas oportunidades. Un cambio de interfaz implica, como decía McLuhan, que se abren nuevas posibilidades y se amputan otras. Entonces, a veces cambian las interfaces y seguimos con el chip de la interfaz anterior, ¿no? Esto pasa con la radio y puede pasar con cualquier cosa. Recién dábamos el ejemplo de la educación, ¿no? Como por ahí es difícil cambiar las propuestas, los contratos inmediatamente. Esto requiere de una práctica, de una construcción. Entonces, lo interesante es ver cómo el pasaje de una interfaz a otra nos habilita cosas nuevas y vuelve obsoletas o desconecta algunas otras, ¿no? En el caso de la radio, por ejemplo, las primeras experiencias de radio eran, y esto lo cuenta muy bien Cebrián Herreros, que es un autor español que reflexionó en torno a esto, era utilizar el medio digital como un difusor, ¿no? O sea, hacer radio por internet era la misma propuesta, el mismo contrato de la radio de aire analógica en internet. Entonces lo que hago es generar un nuevo canal de difusión digital, unidireccional. Y ahí estoy desaprovechando las posibilidades interactivas de lo que llama la ciberradio, ¿no? Yo le digo radio pantallas, pero ¿por qué? Pero el término ciberradio está bueno. Entonces, se está desaprovechando ahí la interactividad, la posibilidad de interactividad que tiene una interfaz digital
con el chip de lo anterior. Suele pasar esto, de que cambia la interfaz y uno sigue haciendo lo mismo. Todos de golpe tuvimos que dar clases en forma virtual. Vuelvo a lo que intercambiamos recién con Pato Lobos, el titular de la cátedra donde yo trabajo también, donde yo aporto, y nos costó a los docentes decir, bueno, estamos en un entorno nuevo, aprovechemos las potencialidades de este nuevo medio. Por lo general lo que tendemos a hacer es aplicar las mismas prácticas y los mismos contratos de interacción que utilizábamos en el entorno anterior. Entonces, lleva un tiempo hacer esta reflexión, decir, che, esto no tiene tanto sentido así, esto lo podemos hacer así, podemos hacer esto otro que antes no. Y en el caso de la publicidad, si bien yo no lo trabajo, me imagino que hay mucho ahí por cambiar. No es lo mismo vender contenidos y sostener medios en un sistema de broadcasting que hacerlo en un sistema de post-broadcasting en un ecosistema plenamente alterado por las tecnologías digitales. Bien. Continuamos entonces, Camilo. Hay consultas, bueno, muchas felicitaciones de unos cuantos participantes. Después te voy a pasar todo la narrativa de estos mensajes. Pero hay acá una consulta de Arturo Moya que dice que un concepto muy fuerte que usaste es el de usuario saturado. Y justamente algunas investigaciones, dice Arturo, explican que el boom del podcasting bajo pandemia se dio por la sobresaturación y exposición a pantallas en modo visual, como por ejemplo las videoconferencias, las clases virtuales, entre algunas, ¿no? Y que este proceso puede revertirse. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Cuál es tu opinión? Pregunta Arturo. Primero que estoy de acuerdo con que parte de este boom del podcasting puede ser explicado por una saturación justamente de la exposición a los contenidos visuales. O sea, ya no tenemos más tiempo ni posibilidades de consumir más, no hay espacios vacíos de comunicación, la visualidad llena todo, o sea, no podemos ir al baño sin estar consumiendo. Y el contenido sonoro, por su histórica condición de permitir acompañar las tareas, no permite seguir ofreciendo contenidos a usuarios que ya no pueden consumir más, no se pueden ver más contenidos, no se puede explorar más contenido visual. Entonces, ahí hay una explicación de por qué el podcasting también, entre las muchas otras características, vuelve a tener lugar. Esto también lo afirma, lo sostiene Agustín Espada en su reflexión en torno al podcasting, y Agustín es una de las personas que se ha encargado de investigar hábitos de consumo de podcast. Vuelvo a citarlo, a referenciarlo, a invitarles a consultar sus trabajos porque son realmente de mucha riqueza. Si este proceso puede revertirse, no lo sé. El cambio mediático es impredecible porque la red sociotécnica es extremadamente compleja. No hay manera de predecir los cambios mediáticos y los cambios en el uso de los medios. No lo sé, creo que no aventuraría ninguna. Si va por ahí la pregunta, no lo sé. Sí entiendo y estoy de acuerdo con esto de que el boom del podcasting tiene que ver con un excesivo, reacciona a un excesivo consumo de contenido visual. La segunda parte de la pregunta de Arturo, Camilo, está relacionada a que le interesa conocer si tenés alguna referencia prospectiva sobre el futuro de lo radial. En el próximo salto de interfaz, continúa en el texto, que se plantea con los metaversos. Y se pregunta, ¿será que es una etapa de virtualización de la radio? Hay muchas críticas respecto al metaverso y es muy, muy complejo en relación a lo que puede proponer Zuckerberg, si es realmente un manotazo de abogado o no. Pero podríamos decir que es verosímil en esto de pensar los espacios como lugares donde meternos, donde entrar, que sea una tendencia la inmersión en espacios virtuales. De hecho, lo vamos viendo cada vez más. Pensemos en cómo es nuestra experiencia. Entramos a Zoom, entramos en este chat, entramos en esta conferencia, entramos en la radio, entramos
exploramos, habitamos los medios como espacios. Entonces, en ese sentido, pareciera que hay una tendencia a las interfaces inmersivas. Hay que ver si el metaverso termina siendo, si nos referimos a la interfaz propuesta por Zuckerberg, termina siendo la interfaz que se imponga, capaz que es otra con otras variables. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si bien podemos aventurar tendencias, me parece que esto de la inmersión en lo mediático es una tendencia, de hecho es lo que sostuve yo. No sé si la respuesta está en el metaverso. Por ahí el metaverso en 2 meses se hunde y aparece por otro lado. Dice, ¿será que es una nueva etapa de virtualización de la radio? Sí, yo sostengo eso, que cada vez vamos a tender a vivir la radio, o lo estamos, en realidad no sé, no lo quiero hablar a futuro, que en esta condición de lo radiofónico tendemos a vivir la radio como un espacio, más que como un medio que extiende la palabra o el contenido. Pero no sé, no me parece que aventurar pronósticos sea adecuado, porque están siendo muy vertiginosos los cambios, porque la red sociotécnica se mueve de manera impredecible y porque, no sé, piensen todo lo que pasó con la pandemia. ¿Quién se hubiera imaginado todo lo que vivimos en los últimos 2 años? Así que no lo sé, lo veremos en el futuro próximo. Camilo, levantó la mano Ricardo Osorno Fallas. Si querés, sí. Ricardo, adelante. Bueno, buenas tardes. Primero, felicitaciones. Realmente ese paseo por la radio estuvo muy bueno. Mi pregunta, digamos, sobre todo para vos como un hombre de la radio, ¿qué papel juega un poco, digamos, la co-creación en esta radioevolución que usted, digamos, nos trae o nos propone, digamos, más desde la creación de contenidos, digamos, de podcast o de narrativas sonoras? Me gustaría como conocer un poco esa parte. La cuestión de la co-creación. Sí, desde lo sonoro, digamos, y desde la producción, digamos, más que desde, digamos, porque mucho hemos hablado, digamos, cómo la radio también, digamos, cómo estamos escuchando y viendo y cómo la radio ha evolucionado, pero entonces también cómo el tema, digamos, de la co-creación, especialmente porque con la pandemia también han surgido muchos podcasts de gente, digamos, que se han como unido en diferentes espacios, en diferentes lugares y han empezado como a producir también pues narrativas sonoras. Entonces, ¿cómo ve usted eso, digamos, desde su análisis de esta radioevolución? Bien, bueno, la cuestión del cambio de lugar del receptor, de ahora del usuario, como no solo receptor de mensajes, sino también como productor, es una característica de este nuevo ecosistema, ¿no? Muchos de los nuevos usuarios asumen esa condición dice Jenkins, de prosumidores, de productores consumidores, o sea, se dedican también a producir contenido, ¿no? Aunque no son la mayoría, a pesar de que la potencialidad de los medios digitales es la de promover que los usuarios generen también contenido. Digo, los usuarios generamos contenidos cuando comentamos, cuando bajamos un contenido, lo remixamos, lo volvemos a poner en circulación, cuando posteamos en redes, cuando de alguna manera reciclamos algo y lo volvemos a postear o a hacer circular. Entonces, estamos permanentemente generando contenidos. Eso es algo nuevo de este momento. Ahora, esta condición prosumidora es una posibilidad para la nueva radio. Digo, los que diseñamos, estamos acá diseñando propuestas radiofónicas y los que queremos generar nuevos espacios para la radio, nuevas radiopantallas, tenemos la posibilidad de
pensar en la capacidad productora de esos nuevos usuarios, ¿no? Ahora, esa posibilidad no se va a dar naturalmente, o sea, tenemos que promover, y a ver, vuelvo a lo mismo, podemos generar propuestas de interfaces digitales donde en realidad estemos concibiendo al destinatario desde un lugar de pasividad, desde un lugar de quietud, no necesariamente desde un lugar de productor. Entonces, por eso decía, es un desafío proponer la producción al receptor. Es un desafío proponerle, explorar, bajar, remixar, reeditar, renombrar, volver a hacer, compartir, comentar, jugar. Esa actividad del receptor hay que proponerla, no se da naturalmente. Entonces, justamente por eso yo la propongo, la planteo. Es una posibilidad, es una potencialidad que tienen las nuevas interfaces, pero no es algo que se dé, que vaya de suyo. Es algo que hay que trabajar, es algo que hay que generar y conscientemente, la capacidad co-creadora del receptor junto al emisor, ¿no? Que el receptor también sea capaz de crear contenido. Gracias, Ricardo. Pasamos ahora a Mauro, que también levantó la mano. Bueno, nada, en principio felicitaciones por la exposición. Se me está conectando la cámara, tengo una muy débil la señal. Bueno, acá de Buenos Aires, Cava, hermosa ciudad. Bueno, perdón. Nada, quería un poco preguntar o preguntarle a Camilo y al resto de la gente un poco también, si todo esto de la virtualidad no se pone como en algo más frío o no propone cosas más frías que la radio común. O sea, yo tengo un programa de radio, por ejemplo, y no es lo mismo hacer programa de radio en forma virtual que la presencialidad. O sea, nos sentimos como que no tenemos esa calidez de la presencialidad, de tener un invitado presencial, de saber que esa escucha, que alguien está ahí escuchando, la cantidad de gente. O sea, si no nos estamos convirtiendo en una, como en televisión, o sea, a ver, ¿qué cantidad de gente nos está escuchando? No sé, ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, voy a la frialdad de la virtualidad. No sé si me expliqué y si corresponde, no soy un teórico en el asunto, así que perdón si no estoy en el tema específicamente. Bueno, Mauro, gracias por la pregunta. Yo creo que sí, a ver, evidentemente hay un cambio en la experiencia, pero esto es lo que intenté sostener en toda la presentación. Nuevas interfaces, nuevos entornos, nuevas experiencias. No podemos tener las mismas vivencias en un entorno que en otro. Se van a generar desfasajes. Para poder apreciar bien cuál es la vivencia, tendríamos que hacer un estudio de tipo etnográfico, ¿no? Poder hacer entrevistas cualitativas, poder realmente indagar acerca de percepciones, valores, de cómo se pone en juego en la vivencia de quienes hacen la radio, podría ser, o quienes la perciben como usuarios, de qué es lo que sienten. Evidentemente hay un desfasaje en eso, y bueno, vos ahí estás aportando una mirada, decís, sería ese tipo de testimonios el que permitirían de alguna manera, hechos en un estudio a mayor escala, con una muestra bien representativa, poder indagar qué tipo de vivencias entran en juego cualitativamente en una interfaz o en otra. Sería un estudio a desarrollar. Yo no podría decirlo ahora porque no lo he estudiado, pero sí me animo a decir que un espacio, que un entorno, que la radio en forma tradicional genera determinadas vivencias que no tienen nada que ver
con la experiencia y el sentido que aporta la radio digital, que generará otras. Entonces, justamente ahí, en la construcción de esas vivencias, de esas experiencias, es donde el diseño de experiencia de usuario tiene mucho para decir. Después, la cuestión apocalíptica de por ahí, de no nos estamos convirtiendo en esto, de todo otro, la verdad que no lo sé, también me lo pregunto yo, che, esto es muy frío, nos está enfriando, pero bueno, no lo he estudiado, no lo podría aventurar en una presentación acá académica. Y un poco Mauro abre también un interrogante que yo tenía, Camilo, a partir de que, bueno, un concepto que usás que es radiolugar. Sí. Sabemos que en el inicio de las radios, en eso que por allí se conoce como el uso constructivo de las emisoras, era llegar a todos los sectores sociales. ¿Hay alguna percepción que tengas con relación a esto en la era de la ciberradio, la radio lugar, como estás llamándolo? La radio masiva, la interfaz tradicional, se consolida, entre otras cosas, porque logra conectar con otras interfaces de la red sociotécnica. O sea, cualquier interfaz, para dejar de ser un artefacto y convertirse en una interfaz conectada con el entramado técnico-social, tiene que encontrar puntos de contacto. La radio tradicional encontró un gran punto de contacto en la voluntad que tenían los estados de construir las naciones. O sea, había una voluntad de construir nacionalidad, de imponer la condición de ciudadanía y nacionalidad, de imponer los mismos valores, el mismo idioma, la misma historia, el mismo relato de país. Ahí la radio encuentra un gran lugar. De hecho, Jesús Martín Barbero lo destaca esto, entre las radios latinoamericanas, el poder que tuvo la radio para contribuir a la interfaz del Estado. Justamente, la radio se conecta con la interfaz del Estado y se conecta con el sentimiento ese moderno de difundir, ¿no? De difundir ideas universales, básicas, hacia la gran cantidad de mayoría. Este gesto pedagógico de difusión, ¿no? De difusión de la palabra. Ahí la radio conecta y conecta muy bien. Entonces, de ahí una de las fuerzas que tuvo la radio para conectarse. No sé si iba por ahí la pregunta, pero me resonó por ahí. Después la radio lugar no tiene tanto que ver con, justamente viene a cuestionar, a poner en entredicho este gesto extensivo que tuvo esa radio de los orígenes, para empezar a pensar la radio no como su capacidad de transportar y de irradiar ese pensamiento y esos valores, sino como empezar a pensarla como un espacio para entrar, a moverse y actuar, a hacer cosas. Entonces, la idea es eso, es cambiar la metáfora, proponer cambiar la metáfora para concebir la radio desde la extensión hacia la espacialidad, para ver cómo podemos generar propuestas nuevas a partir de alumbrarla de una manera distinta. Bueno, gracias Camilo. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, ya estamos en el tiempo establecido para cerrar este conversatorio, este Meet con Camilo García. Creo que no. Camilo, hay muchas felicitaciones, por supuesto, en el chat. Bueno. Hay una pregunta de Cristian, dice, minuto 90, adelante. Pregunta de Cristian Ferreira. Adelante, Cristian. ¿Estás muteado, Cristian? No te estamos escuchando, nos te estamos perdiendo porque tiene una gran voz de locutor. Hola, Cami. Hola a todos y a todas. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, primero, Cami, felicitarte, decirte que me pone muy contento verte y escucharte en este lugar después de tanto tiempo de recorrido. Y después, obviamente, como la radio comunitaria fue un poco la escuela de muchos de los que estamos acá, te quiero preguntar en realidad lo siguiente, si está dentro de tu análisis, el análisis
más pormenorizado de las radios comunitarias y el mensaje. ¿Por qué voy a esto? Porque siempre el fuerte de esos medios estuvo ligado a un mensaje circunscripto al espacio, digamos, donde estaba emplazada la radio. Hoy, a partir de la virtualidad, obviamente, y de todo lo que tiene que ver con la amplificación de los espacios, de los oyentes, de las oyentas, ¿crees que las radios comunitarias también necesitan ayornarse un poco a esto a la hora del mensaje, o crees que pueden seguir adelante con esa prédica ideológica, si se quiere? Sí, está buenísima la pregunta, porque justamente es un gran desafío en esta pérdida de estar necesariamente ligada a la radio, a la localía, a la territorialidad, al territorio más próximo. Justamente la radio tiene que empezar a ensayar otras maneras de construir esa comunidad, que antes construía por la proximidad, ¿no? La radio emplazada en un lugar hacía eco y desde una radio comunitaria se busca darle voz y espacio justamente a los actores sociales que están en torno a esa radio y a ese espacio específico. Entonces, ahora es un desafío de ver cómo construir esa nueva comunidad que ahora no necesariamente está ligada a lo territorial. Entonces, es un interrogante ver si se sigue teniendo el territorio y el espacio como factor de construcción de esa comunidad, o empiezan a aparecer otras maneras de construir la comunidad a partir de demandas comunes, de intereses comunes. No sé, pienso que quizás, no sé, por ejemplo, la demanda por la transición a la agroecología no necesariamente es algo que esté ligado a un territorio, puede convertirse quizás, como ejemplo lo digo, en algo que puede hacerse eco en una radio o en una propuesta de radio comunitaria y que involucre experiencias de distintos lugares. Pero sin duda es un desafío que tienen las radios comunitarias a la hora de virtualizarse, ver cómo siguen manteniendo lazos de comunidad, cómo construyen esa comunidad en estas interfaces. ¿Quiénes son sus comunidades? ¿Quiénes son sus actores? ¿Quiénes? Esa es la pregunta, me parece. Así que sí, hay para pensar ahí. Nuevamente, estamos proponiendo un desfasaje, no tenemos las respuestas, no es, perdón, esto tendría que haberlo dicho al principio, pero no es un manual de respuestas para pensar, bueno, la nueva radio se tiene que hacer así, de esta manera, sino ver cómo podemos, enfocando la radio de manera distinta, empezar a encontrar nuevas potencialidades para lo radiofónico. Bueno, creo que no hay más consultas en el chat. Camilo, nadie más ha levantado la mano, así que podemos liberarte. La verdad que muy interesante esta charla. Bueno, lo dicen justamente los que han participado y sobre todo porque cierra el ciclo de presentación que hace el Instituto de Investigación. Así que gracias por participar y a todos los que han intervenido en el chat y levantando la mano, también las gracias. Bueno, me despido yo también. Muchísimas gracias a todos, todas las que estuvieron ahí conectadas. Muchísimas gracias, Gregorio, y al Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, a Lila Lucchesi, su directora, y a esta área de la UNRN, a toda la UNRN, pero a esta área particularmente que me invitó y me dio la posibilidad de compartirles esto. Ha sido apasionante poder compartir este trabajo que uno hace en soledad y con tanto esfuerzo durante tanto tiempo, poder abrirlo, poder compartirlo y poder llevarme nuevas preguntas e interrogantes. Es alucinante. Compartirlo con mucha gente de la que está acá también ha sido la que me ha acompañado en mi viaje por la radio y junto a ellos, he construido muchas de las preguntas que intenté darme y hacerme en este trabajo. Así que es muy fuerte, es apasionante poder compartirlos. Muchísimas gracias por estar y por pasar por esta presentación. Chao Camilo, chao chicos, chicas. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima. Gracias. Chao, nos vemos.